Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera Tesalonicenses y vamos a llegar ya al final del capítulo 1. Entonces vamos a estudiar Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Esa sección dice lo siguiente: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El primer capítulo nos cuenta la forma en que la fe de los tesalonicenses se divulgó por diferentes ciudades de aquella región, no solo en Macedonia y en Acaya, sino por diferentes ciudades. Y el versículo 8 nos dice que se ha divulgado de tal manera esa fe de los tesalonicenses que Pablo, Silvano y Timoteo no tenían nada más que añadir, no tenían nada que agregar. Era como si estuvieran diciendo: lo que ellos han predicado, eso crean; lo que ellos viven, eso imítenlo. Pablo, Silas y Timoteo no tenían nada que añadir. Era un precioso testimonio de la iglesia de Tesalónica, específicamente de cómo estaban viviendo su fe. Y entonces el apóstol quiere que nosotros sepamos qué es lo que se decía, qué es lo que en otras ciudades se está hablando sobre los de Tesalónica. ¿Cuál es ese testimonio? ¿Qué es lo que hay en esas conversaciones en las otras ciudades sobre lo que está pasando ahí en Tesalónica? Y básicamente todo lo que se hablaba sobre los creyentes en Tesalónica tenían que ver con un elemento en particular, y era su conversión. Entonces, en este pasaje nosotros vamos a poder estudiar la doctrina de la conversión. Y Dani nos leyó ahora, en la lectura introductoria a nuestro servicio, el ejemplo del apóstol Pablo. Eso es una conversión. El apóstol Pablo era alguien que se oponía a Dios, era alguien que perseguía a Dios, aunque engañado por sí mismo, él pensaba que en realidad estaba sirviendo culto al Señor, pero lo que realmente estaba haciendo era rebelarse en contra de Dios, persiguiendo a Dios, oponerse a Dios. Pero llega un momento en donde se encuentra con la persona de Jesucristo, reconoce su propio pecado y se produce su conversión. Y vemos un giro radical, vemos una vida antes y después de la conversión del apóstol Pablo, donde antes perseguía a la iglesia y más bien ahora, después de Cristo, es un predicador del camino que antes perseguía. Es una persona apasionada por lo que antes perseguía. Ese es un ejemplo de conversión, ¿verdad? Eso nos sirve como ilustración, como que nosotros podamos entender qué es esa verdadera conversión. Pero en este pasaje Pablo nos va a decir, es que eso no fue solo mi conversión, esa fue la conversión de los de Tesalónica también. Y nos va a explicar en el caso específico de los tesalonicenses cómo se vio esa conversión. Y yo creo que si uno pudiera sintetizar estos dos pasajes en una sola verdad, sería esta: la verdadera conversión implica o requiere un cambio radical en nuestras vidas. La verdadera conversión implica o requiere un cambio radical en nuestras vidas. Y lo vamos a ver a partir de tres verdades, pero vean nada más como para que nos sirva un poquito también de contexto lo que dice el versículo 9. Dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes. Y esta es la forma en que el apóstol Pablo empieza como a pavimentar el camino para hablarnos de la conversión de los de Tesalónica. Está diciendo, esto es, la gente de otras ciudades sabe cómo ustedes nos recibieron.
Y cuando Pablo está diciendo, ¿saben cómo nos han recibido? No es solo la forma en la que recibieron a ellos como misioneros, que llegaron a predicar la palabra en Tesalónica, sino de la forma en la que ellos recibieron el mensaje que estos misioneros predicaban. Así nos recibieron. Eso es conocido por todas y todas las personas de estas ciudades alrededor de Tesalónica. Ahora, el impacto de haber recibido el evangelio de esta manera es que generó un cambio radical en la vida de los tesalonicenses. Y ahí es donde está la evidencia de la forma en la que recibieron el mensaje. ¿Tiene sentido? La vida de ellos, la vida cotidiana, la vida diaria de los tesalonicenses es lo que daba evidencia a todas las otras ciudades de la forma en la que ellos habían recibido el evangelio de Jesucristo cuando les fue predicado. Entonces Pablo nos va a dar 3 verdades en relación con la doctrina de la conversión aplicada en este momento a los tesalonicenses. Y esta es la primera verdad. La verdadera conversión implica o requiere el abandono de los ídolos. La verdadera conversión implica o requiere el abandono de los ídolos. Porque entonces, la segunda parte del versículo 9, Pablo nos dice lo siguiente: y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Eso es lo que se habla de los tesalonicenses, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Y eso es importante porque cuando hay una conversión, hay un paso interno que se requiere, hay una acción interna que es invisible, nosotros no la podemos ver, es la fe. Es el creer, es el aceptar el mensaje de Jesucristo y confiar en Él y poner nuestra fe en ese mensaje predicado. Eso no lo podemos ver. Lo que ocurre a lo interno de cada persona cuando el evangelio es predicado, no lo podemos ver. Lo que sí podemos ver que es el resultado de esa predicación a través de las prácticas de vida de estas personas que ahora dicen creer en el evangelio. Básicamente nosotros podemos realmente conocer la fe de una persona a través de su estilo de vida. Y la expresión puntual que Pablo utiliza aquí es convertirse, de cómo se convirtieron. Y la palabra conversión básicamente nos describe que los de Tesalónica estaban siguiendo un estilo de vida y ahora han cambiado ese estilo de vida para irse en otra dirección, puntualmente la dirección opuesta. De tal manera que convertirse, la palabra en sí lo que nos está diciendo es la necesidad de volverse. Y tal vez la mejor manera, la más sencilla, es la ilustración de que si yo voy en aquella dirección, convertirse de los ídolos a Dios implica que ya no sigo en aquella dirección, sino que ahora me vuelvo para caminar en aquella dirección. Esa es la forma más sencilla en la que nosotros podríamos entender lo que implica la palabra conversión. Ahora, los de Tesalónica iban en dirección contraria a Dios. Su camino era contrario a Dios porque era evidente a través de sus prácticas idólatras. Usted podría hacer una evaluación de la iglesia en Tesalónica o de las personas en Tesalónica y decir, ¿cómo sabemos de que estas personas están caminando de manera contraria a la voluntad de Dios? Por sus prácticas, por su estilo de vida. ¿Qué dicen su estilo de vida? Son paganos, son idólatras, adoran a dioses falsos, adoran a ídolos que no son Dios. Eso era evidente. Y si uno quisiera entender cómo es que esto es contrario a la voluntad de Dios, bueno, Dios nos da en el primero y segundo mandamiento: no tendrás otros dioses, ni te harás ídolo, no los adorarás, ni los servirás. Entonces es evidente que esa práctica de vida refleja que su camino es contrario al del Señor. Ahora, Pablo no tiene la intención de decirnos cuáles son esos ídolos falsos que ellos adoraban, solamente nos está diciendo, adoraban ídolos falsos. Tesalónica era una ciudad conocida por la adoración tanto a dioses griegos como a dioses romanos. Pero esto es lo que nosotros tenemos que saber. Toda adoración
o todo tipo de espiritualidad que no sea dirigido a Dios Padre por medio del Espíritu Santo como resultado de la obra de Cristo es idolatría y paganismo. Voy a repetirlo. Toda adoración o todo acto de espiritualidad que no sea dirigida a Dios por medio del Espíritu Santo como resultado de la obra de Cristo es idolatría o paganismo. Eso era lo que estaba viviendo la iglesia en Tesalónica antes de que llegara el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando llega el Evangelio y se predica el Evangelio, el texto de Hechos capítulo 17 nos describe que Pablo estuvo durante 3 días de reposo enseñando en la sinagoga y posiblemente compartiendo entre semana con las personas de esa ciudad, y a la hora de predicar el Evangelio, una de las realidades del Evangelio es que exige todo abandono de cualquier práctica idólatra con el objetivo de volvernos a Dios. Ahora, es posible que entre algunos, entre nosotros, haya algunos que puedan decir, mira, yo en realidad antes adoraba a dioses falsos, adoraba a otros dioses. No es lo común en Costa Rica, pero es posible que hayan personas que adoraban a otros dioses y ahora están aquí en el Evangelio. Pero yo creo que todos más bien, o la mayoría de nosotros podríamos relacionarlos con esta realidad. Es posible que no hayas adorado a dioses falsos, pero seguramente te estabas adorando a ti mismo. Eras un adorador de ti mismo. Todo lo que pensabas, todo lo que soñabas, todo lo que hacías, todo lo que visualizabas, todo lo que vos preparabas en camino al futuro, de todo lo que en algún momento habías querido lograr, estaba centrado en vos mismo. Eso es adoración a uno mismo, es un acto de idolatría. Nosotros no teníamos la influencia de los tesalonicenses de una cultura pagana con templos y dioses falsos. No la tenemos aquí en Costa Rica. Existen, pero no es lo común. Lo común en Costa Rica es la cultura del yo. Es la adoración a mí mismo, a mi persona, a servirme a mí mismo, a vivir para mí, para mis propósitos, para mis sueños, mis ideas, mis metas, mis objetivos, mi crecimiento, mi desarrollo profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto es que independientemente cuál haya sido, que hayas seguido a dioses falsos o te hayas adorado a ti mismo, el Evangelio exige, demanda, implica un cambio radical de ese estilo de vida para volvernos a Dios. Y cuando estamos hablando de un cambio radical, es una ruptura total y completa con cualquier práctica que no resulte en la gloria del Señor. Voy a repetirlo, es una ruptura total y completa con cualquier práctica que no resulte en la gloria del Señor. No voy a decir quién, pero hace algunos meses, tal vez 1 año o 2 años, en algún momento predicamos sobre el arrepentimiento y una persona de la iglesia se me acercó y me dijo como, Juanjo, yo tengo muchos años de ser creyente, pero cuando me presentaron el Evangelio nunca me llamaron al arrepentimiento. Y esa es la lamentable realidad del evangelismo en Occidente, por decirlo de esa manera. Hay muchas personas que cuando se les predica el Evangelio, se les habla del amor de Dios, y eso es bueno, Dios nos ama. Lo vemos en la realidad de que el sol sale sobre los buenos y los malos. Dios nos ama, es evidente. Nos da el aire para poder respirar, nos da un cuerpo para poder vivir, nos da las maravillas de su naturaleza para poder ver y deleitarnos en Dios a través de ellas. Dios es bueno y nos ama, sí. Pero el verdadero evangelio también exige arrepentimiento. No sé si ustedes han podido ver cuántas personas se describen a sí mismos como creyentes
pero cuando usted ve sus prácticas de vida, usted no ve una distinción entre ese estilo de vida y el estilo de vida de un no creyente. Usted ve personas que en campañas y muchas cosas levantan la mano y dicen, sí, yo quiero aprender del Señor, yo recibo al Señor, hacen la oración de fe y otras cosas. Pero sus vidas no son transformadas, sus vidas no cambian, porque este mensaje, esta predicación que lamentablemente se ha hecho como algo generalizado en los países occidentales, es predique el amor, pero no predique el arrepentimiento. Ahora, si usted llega y le dice a una persona, tienes que arrepentirte, usualmente, ¿cuál es la tendencia de esa persona a ese tipo de predicación? Yo no sé si yo quiero arrepentirme de tanto. Suena más lindo el amor. Entonces, por temor a la respuesta de nuestra predicación, muchas veces hemos dejado el arrepentimiento de lado y nos hemos enfocado en el amor. Es posiblemente que sea el elemento más ignorado a la hora de compartir el evangelio con los no creyentes. Pero vean lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 8. Esas son palabras de Jesús. Y Jesús dice, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Jesús le dice a la gente, den frutos dignos de arrepentimiento. Uno de esos frutos que demuestra el arrepentimiento es esa ruptura total y completa con el mundo de pecado que es contrario a nuestro Salvador y con todas esas prácticas que no le dan a Él la gloria. Jesús mismo afirmó en Marcos 3, versículo 2, esta es su predicación a los judíos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Jesús no tenía miedo de predicar el arrepentimiento. Era necesario. No podía faltar. Y vean cómo Pedro, que es un aprendiz del Señor, que él es un discípulo del Señor, al cual se le confió la predicación a los judíos, vean la forma en la que él predica en Hechos capítulo 3, versículo 19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. La semana pasada, hace 2 semanas, hablábamos de cómo la vida cristiana debiera de ser como una secuencia en donde Cristo vino y fue el modelo y los discípulos aprenden de Cristo y la siguiente generación tal vez no pueda aprender de Cristo, pero aprende de los discípulos de Cristo, y que nosotros deberíamos estar aprendiendo de los que honran al Señor y modelan al Señor y viven al Señor y tienen pasión por el Señor, porque todos necesitamos modelos. Bueno, uno de los modelos para nuestro evangelismo es ver cómo predicó Cristo y ver cómo predicaron sus discípulos, y en sus predicaciones siempre había un llamado al arrepentimiento. Y particularmente ahí en Hechos 3:19, Pedro une arrepentimiento con conversión. Y el arrepentimiento es el odio hacia el pecado. Ese es el concepto en la mente. Yo odio el pecado. Esa es mi actitud hacia el pecado. Ahora, ¿cómo lo demuestro en mi vida? Es volvernos de ese pecado para vivir el evangelio con fe, para vivir para la gloria de Cristo, ya no para mí o para los ídolos, sino para el Señor y para su gloria. Lo que yo creo, familia, tiene que ser consistente con lo que yo vivo. Ese es el evangelio, es consistencia entre lo que creo y lo que vivo, porque el que cree pero no vive se engaña a sí mismo. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es el peligro de que no haya un genuino arrepentimiento? Pablo nos habla de esto en 2 Corintios, porque hay un genuino arrepentimiento, pero hay otra cosa que es tristeza. Y solo el genuino arrepentimiento salva. La tristeza en sí no salva. Vean lo que dice 2 Corintios 7, versículos 9 al 10, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar,
Pero, ese es el contraste, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ese es el punto. Si nosotros no predicamos el arrepentimiento como un odio hacia el pecado y un volvernos de todo tipo de práctica que no glorifique al Señor, la gente lo que se podría sentir es, mira, yo siento una profunda tristeza por mi pecado. A todos nos ha pasado, ¿cierto? A veces hay momentos donde pecamos y nos duele el pecado, nos duele ver las consecuencias del pecado en mi vida, nos duele ver las consecuencias del pecado en la vida de las personas a mi alrededor. Pero si esa tristeza no me lleva a un cambio de vida, esa es la tristeza que viene según el mundo, que me hace a mí dolerme por el pecado, pero que con el pasar de los días ya no me duele tanto y tal vez a la semana lo vuelvo a practicar. Porque no hubo un arrepentimiento, no hubo un volverme, no hubo una ruptura. Me duele el pecado, sí. Y yo quisiera que no estuviera en mí, sí, pero lo sigo cometiendo y sigo en esta dirección, y sigo en esta dirección, y sigo en esta dirección. Ese dolor por el pecado es lo que Corintios nos está diciendo. Esto es una tristeza que produce muerte. Esto es una tristeza que produce muerte. Y familia, tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. Porque es cierto, nosotros creemos en la doctrina de la preservación de los santos. Nosotros creemos eso. Nosotros creemos que Dios nos va a preservar hasta el final, que la salvación no se pierde. Eso es algo que nosotros creemos. Pero ojo con pensar que porque yo creo en el Señor, yo ya soy salvo. Voy a tratar de explicar esto para que no haya malentendidos. La salvación es solamente por fe y no es por obras. Pero mi fe se traduce en obras. Y si usted es una persona que dice que sí, que usted tiene fe, pero cuando uno examina sus obras de vida, sus prácticas de vida, sus sueños, sus motivaciones, sus anhelos, sus pasiones, su administración del tiempo, su administración del dinero, la forma en la que usted dirige a su familia, la forma en la que usted se sujeta a su esposo, la forma en la que usted cría a sus hijos, cuando usted ve la vida y usted ve que sus prácticas no son para la gloria de Dios, tenga mucho cuidado. Porque no hay nada más triste pensar que uno es creyente sin serlo. La conversión exige el abandono, la ruptura total y completa con toda práctica que no sea para la gloria del Señor. ¿Tiene sentido? Ahora, somos parte de un cristianismo occidental, donde las iglesias están abarrotadas de personas que los domingos levantan sus manos y claman que la gloria es para el Señor, pero que en el transcurso de las semanas no hacemos ninguna diferencia a nivel de sociedad, porque no vivimos al Señor en medio de la semana. Esa es la realidad de la iglesia occidental. Y la pregunta para Iglesia La Gracia es, ¿queremos eso? ¿Ese es el tipo de cristianismo que queremos vivir? Porque si ese es el tipo de cristianismo que queremos vivir, eso no lo hemos aprendido de la Escritura. Eso no lo aprendimos de Cristo. Eso no lo aprendimos de sus discípulos. No vemos ese modelo de cristianismo en ninguna página del Nuevo Testamento. Lo que vemos son vidas transformadas como la de Pablo, vidas transformadas como la de Zaqueo, vidas transformadas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de personas que al haber tenido una experiencia personal de Cristo, al haber recibido el Evangelio, dijeron, de cuánto he sido salvado, cuán gracia inmerecida se me ha concedido a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, a mí que había hecho todos los méritos para terminar en el infierno. Y al considerar el precio que se pagó, la cruz del Calvario, la sangre del unigénito derramada por el perdón de mis pecados, eso lo que me debe hacer a mí es decir, yo quiero aborrecer todo eso que me llevaba a ese camino y que implicó y demandó la muerte del unigénito de Cristo. Porque yo no puedo decir, yo me arrepiento de que mis pecados
hayan resultado en la cruz del Calvario, en la muerte del unigénito de Dios, y decir, me arrepiento, pero lo voy a volver a hacer, sabiendo que esta práctica resultó en el sacrificio del Hijo de Cristo. Eso no es posible. Y ¿saben qué? Eso se nos ha modelado. Dani predicó la semana pasada, hay pastores que les van a predicar lo que ustedes quieren escuchar. Y las personas van a buscar pastores que les prediquen lo que ellos quieren escuchar. Y cierto no que es muy bonito decir, qué lindo confiar en Jesucristo y vivir mi vida. Eso suena muy bonito. Es lindo para el corazón. Wow, creo en Cristo, tengo la salvación, el Señor me ama. Pero en mi vida yo sigo buscando mis sueños, sigo buscando mi desarrollo profesional, sigo buscando mis pasiones, sigo haciendo todo para tener más dinero, para tener más viajes, para tener y tener y tener y tener y tener. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿no se supone que de eso nos salvó Cristo? ¿No se supone que de eso fue lo que nos arrepentimos cuando nos convertimos al Señor? Entonces, ¿por qué seguimos viviendo de aquello de lo que nos arrepentimos? Ojo, ¿no será eso que en aquel momento fue una tristeza según el mundo? Y más bien el Señor hoy me está llamando a creer en Jesucristo de verdad y a romper de manera definitiva con todas esas prácticas que son contrarias a su gloria. No se extrañen. En una ocasión, en la conferencia de Lausanne, que es una conferencia predominantemente como enfocada en las misiones y en misioneros, John Stott una vez predicó el Evangelio a misioneros. Predicó el Evangelio en la conferencia de Lausanne. ¿Y saben qué pasó? Hizo un llamado al arrepentimiento genuino. Y muchas personas lloraban y de rodillas o levantándose hicieron una confesión personal. Misioneros, y decían, ¿saben qué? Yo he estado mucho tiempo en la iglesia y hasta hoy me estoy dando cuenta de que no me he arrepentido sinceramente. Yo quiero arrepentirme y entregarle mi vida al Señor. Así que familia, uno asume que todos aquí somos creyentes. Spurgeon decía, yo he hecho mi mejor esfuerzo para que no se me cole ningún no creyente en la membresía. Pero no soy perfecto, yo estoy seguro que en medio de la membresía de la iglesia hay no creyentes. Así que nosotros no queremos asumir que porque ustedes están aquí, porque ustedes profesan el Evangelio con sus bocas, o porque ustedes dicen creer el Evangelio, porque levantan las manos cuando ustedes cantan, nosotros no queremos asumir que ustedes realmente son verdaderamente cristianos. Lo que este texto nos dice es que hay una evidencia de nuestro cristianismo y de nuestro estilo de vida. Y en todas las regiones de Macedonia y Acaya lo que se decían, vean a los tesalonicenses, antes eran así. Esto era lo que hacían antes, pero esto es lo que hacen ahora. Esto es un testimonio público de conversión. Esto no da ninguna duda de que hay un antes y un después de recibir a Jesucristo como Salvador. Entonces, hay una primera acción que el verdadero evangelio demanda y es la ruptura con el mundo. Pero hay otra segunda acción, otra segunda verdad. Abandonamos un estilo de vida para abrazar otro estilo de vida. Abandonamos un estilo de vida centrado en nosotros mismos para abrazar un estilo de vida centrado en Cristo. Y esto nos lleva a la segunda verdad. La verdadera conversión implica o requiere servir al Dios vivo y verdadero. La verdadera conversión implica o requiere servir al Dios vivo y verdadero. Vean cómo termina ahí el versículo 9. Pablo dice, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios con el propósito de servir al Dios vivo y verdadero. Entonces los creyentes en Tesalónica abandonaron la adoración a sus dioses falsos y se volvieron a la adoración al Dios vivo y verdadero. Entienden que el cambio de vida no es solo el abandono de cosas,
No, es abandonar aquello que se opone al Señor, pero abrazar lo que es conforme al Señor y hacerlo de uno, atesorarlo y vivir en función de eso. Y Pablo lo que está diciendo aquí es para servir al Dios vivo, y eso implícitamente quiere decir que es adoración al Dios vivo, porque en el Nuevo Testamento y en otras partes de la Escritura, adoración siempre está ligado al servicio. Están conectadas. Por ejemplo, Jesús, en Mateo 4:10, cuando es tentado por Satanás, esta es la respuesta de Jesús a una de las tentaciones. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El punto aquí es que los de Tesalónica ahora están expresando su fe por medio de un servicio de adoración. Su servicio es la evidencia de que se han convertido en adoradores del Dios vivo y verdadero. Déjenme darles un ejemplo. Nosotros a este tiempo, ¿cómo lo llamamos? El servicio, ¿qué? Congregacional. ¿Por qué? Porque somos personas que éramos idólatras, tal vez a dioses falsos o a nosotros mismos, pero se supone que nos hemos convertido de eso para venir a la adoración del Dios verdadero. Y nosotros llamamos a este tiempo un servicio de adoración congregacional. La adoración está ligada al servicio. Y lo que Pablo nos está hablando sobre los tesalonicenses y lo que debiera ser una realidad en nosotros es que si Jesús vino al mundo a morir por nosotros los pecadores y nosotros hemos recibido su gracia y hemos sido reconciliados con el Padre y hoy somos parte de su familia, quiere decir que le debemos una entrega total de nuestra vida a su servicio. Una entrega total de nuestra vida a su servicio. Así es la forma en que le demostramos al mundo que estamos adorando al Dios único y verdadero. Es como que si yo les diría de esta manera también podría ser: dices que tienes fe, muéstrame cómo sirves al Dios verdadero. No basta con decir, muéstralo. Dame evidencia de que estás sirviendo al Dios vivo y verdadero. Ahora, una de las formas en las que se demuestra ese servicio al Dios vivo y verdadero es sirviendo a su iglesia. Porque Cristo está unido a su iglesia, Él es cabeza, nosotros somos su cuerpo. Cristo ama a su iglesia. Entonces, el creyente que ha sido perdonado por Cristo en la cruz del Calvario tiene la responsabilidad de ofrecerse sacrificialmente hacia sus hermanos en procura del máximo beneficio espiritual para sus hermanos. ¿Qué fue lo que recibiste de Cristo en la cruz? ¿Algo bueno o lo mejor? ¿Algo bueno o algo incomparable que solo Él te podía dar, que vos no podías recibir, que vos no podías alcanzar? Dios no vino a morir por vos para decirte, te voy a conceder algo. No, Él te concedió lo mejor que Él te podía dar. Lo mejor que Él te podía dar. Y nosotros como discípulos aprendemos del modelo de Jesucristo y se supone que a quienes deberíamos darle lo mejor que les podemos dar. A nuestros hermanos en la fe. A aquellos por los que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Podríamos decirlo de esta manera. Entonces, dices que tienes fe. ¿Cuánto sirves a tu iglesia? ¿Dices que tienes fe? ¿Tienes un servicio sacrificial hacia tu iglesia? ¿Estás intencionalmente, diligentemente, consistentemente buscando el mayor beneficio para tu iglesia? ¿O vienes aquí los domingos y el resto de la semana no tienes participación en la vida de iglesia? ¿Estás contento con poner tu casa para que se abran los estudios? ¿Es eso todo lo que pueden hacer? ¿Estás contento con venir a poner el café? ¿Es eso todo lo que puedes hacer? ¿Estás contento con pararte aquí y predicar o enseñar en un estudio de Biblia? ¿Es eso todo lo que puedes hacer? ¿Saben qué le costó a Cristo? Su vida le costó a Cristo. Que nosotros disfrutemos de esto.
Piénsenlo de esta manera. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en expresar tu adoración por medio del servicio a tus hermanos en la fe? ¿Cuánto tiempo inviertes en eso? Ahí es donde tu vida demuestra que estás sirviendo al Dios vivo y verdadero. ¿Se demuestra tu fe por tu vida de servicio hoy? ¿Testifica tu servicio de una conversión verdadera? Vean la secuencia, es, si no hay servicio en mi vida, ¿será que hay conversión verdadera? ¿O estoy entregado al servicio de Dios y mis hermanos? ¿O sigo entregado al servicio a mí mismo? Sigo entregado al yo. Familia, hace 2 semanas yo les decía, de alguien hemos aprendido nuestro estilo de vida cristiana. Nosotros no lo inventamos, lo aprendimos de alguien y estamos imitando a alguien. Y por eso el Evangelio y el Nuevo Testamento nos dice, consideren a sus líderes, vean el resultado de su fe e imítenlos. Y hoy les vuelvo a preguntar. Hace 2 semanas les dije, ¿a quién vas a imitar? ¿Ya pensaron a quién van a imitar? ¿Ya pensaron a quién van a imitar? ¿Ya lo tienen identificada a la persona que ustedes van a imitar? Bueno, parte de lo que ustedes tienen que buscar ve, ahí viene uno que me quiere imitar. Parte de lo que uno tiene que buscar imitar, es decir, quién se entrega por la iglesia. Y ojo, no solo somos los pastores, aquí hay gente que se entrega por la iglesia. Imítenlos a ellos. Vean lo que dice un comentarista, y esto nuevamente es para que ojalá no nos engañemos a nosotros mismos. Dice lo siguiente: pretender alabar a Dios en el culto dominical y no vivir para servirle durante el resto de la semana es una aberración y un engaño. Volverse al Dios vivo y verdadero es reorientar la vida hacia aquel que es nuestro legítimo Señor y dueño. Familia, si se nos ha predicado otro evangelio, hoy se nos está predicando un evangelio, el evangelio del arrepentimiento, de la conversión, de volvernos, de ir dándole la espalda al Señor y volvernos para caminar de frente al Señor, dándole la cara. Y tal vez, no sé si lo habías escuchado o no, pero si nunca lo habías escuchado, tal vez el Señor te está dando la oportunidad de que evalúes si realmente sos un verdadero creyente. Y tal vez el Señor te está llamando a una genuina conversión. Voy a ponerlo en otras palabras, ¿qué es la conversión según el apóstol Pablo en Corintios? 1 Corintios 6, 19 al 20, dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pablo está hablando de que no caigamos en los pecados sexuales, pero nos está dando principios que se expanden a toda la vida. Tu cuerpo no te pertenece. Dios no te lo dio para que lo gastes en ti y en darle rienda suelta a tus gustos, a tus deleites, a tus placeres, a tus sueños. Fuiste comprado por un precio. Ahora cantábamos, el precio ya pagó. Y ese precio fue su sangre, su vida, su separación con el Padre, la humillación pública por nuestra salvación. De tal manera que si fuiste comprado, quiere decir que te debes a aquel que te compró. Sos un esclavo de Cristo. Suena muy bonito decir, soy hijo de Dios, soy hermano de Cristo, soy coheredero con Cristo. Y eso es verdad. Eso somos, pero nunca podemos negar que también somos esclavos, y como esclavos tenemos un amo, y si tenemos un amo hay que seguir
lo que el amo dice. Y seguimos lo que el amo dice no estando aquí sentados en la iglesia. Aquí aprendemos lo que el amo dice para ir a nuestras casas, ir a nuestras familias, ir a nuestros trabajos, ir a los gimnasios, ir a lo que hagamos, a vivir a Cristo. Se vive entre semana, familia. No solo aquí, sino entre semana. El evangelio es precioso, es la mejor noticia que un ser humano pueda recibir. Es el fruto del amor de Dios hacia los pecadores. Pero lo que Pablo nos está enseñando, lo que nos modeló con su propio ejemplo de testimonio de conversión y lo que nos está diciendo, esto fue lo que pasó en Tesalónica, es que la salvación de ellos se hizo evidente a través del arrepentimiento interno y un servicio externo determinado durante todos los días de sus vidas. Y vean lo que dice Santiago 2:18. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De tal manera que las obras, desde una comprensión bíblica, no nos llevan a la salvación, sino que son el resultado natural de la salvación. Es el resultado de estar caminando en dirección a la voluntad de Dios. Porque nosotros no podemos determinar eso. Sin embargo, Efesios nos dice que Él preparó estas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Y la pregunta es, ¿estás andando en ellas? ¿Estás andando en ellas? En conclusión de esta segunda verdad, o te sirves a vos mismo, a dioses falsos, o al Dios vivo y verdadero. No hay otra opción. No hay otra opción. ¿A quién estás sirviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Qué estás persiguiendo en tu vida? ¿Te duele cuando no alcanzas algo terrenal? ¿O te duele más cuando no alcanzas la semejanza de Cristo? ¿Qué te duele más? ¿El no tener cosas? ¿El haber perdido cosas que son perecederas? ¿O te duele más no estar creciendo en semejanza de Cristo? Familia, no hay nada mejor que servir al Dios vivo, que está activamente sosteniendo a su creación y asegurándose de que se cumplan sus propósitos eternos. No hay nada más lindo que servir al Dios único y verdadero, quien siempre dice la verdad, que es la norma de la verdad. Y como siempre dice la verdad, podemos tener la plena certeza de que todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Y no hay nada más lindo que servir a la iglesia que Él compró con su sangre. ¿Usted quiere sentirse completo, pleno? El mundo no fue diseñado para eso, familia. No persigas el mundo. Dios nos diseñó para que halláramos toda nuestra satisfacción en Él. Solo en Él, nuestra plenitud en Él. No nos dejemos engañar. No seamos mundanos, y no en el sentido de, muchas veces hacemos esta distinción y nos vamos como al extremo. Bueno, mundano es la persona que se emborracha, el creyente que se emborracha, el creyente que ve pornografía, el creyente que es súper orgulloso. No, mundano es aquel que espera recibir del mundo lo que solo puede recibir del Señor. Eso es ser mundano. Familia, no seamos mundanos. Solo Cristo nos puede dar lo que nuestra alma necesita. Demostremos, por lo tanto, por medio de nuestro servicio al Señor, que nuestra conversión es genuina. Y esto nos lleva a la tercera verdad, que tal vez me voy a referir a ella un poco más breve. Pero también es parte de nuestra conversión. La verdadera conversión implica esperar el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la tercera forma. La primera es alejarnos de los ídolos.
romper con los ídolos. La segunda es servir al Dios vivo y verdadero. La tercera es esperar de los cielos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 10. Se convirtieron de los ídolos para servir al Señor y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cuánto estás anhelando el regreso de Cristo? Aquí nuevamente es un examen para nuestra conciencia de saber si somos mundanos. Hoy te levantaste y ¿cuál es tu anhelo de hoy? ¿Que Cristo regrese? Toda esta semana pasada, los 7 días pasados de la semana, ¿cuál ha sido tu anhelo? ¿Que Cristo regrese? ¿Encontrarte con tu Salvador y estar en Él por la eternidad? Esperar, familia, es un anhelo activo. Es un anhelo activo, no es pasivo, es activo. Es un anhelo profundo de que llegue el momento que el Señor ha prometido. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:20 dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Ahora, entendamos, es que no solo viene nuestro Salvador, sino que ese Salvador que viene es también juez. Son los dos elementos que tenemos que tener en mente mientras estamos a la espera de su venida. No debemos perder esto de vista. Es glorioso esperar la redención de todas las cosas. Es glorioso saber que cuando Jesucristo regrese vamos a recibir cuerpos glorificados sin ninguna relación con el pecado, de tal manera que lo vamos a adorar perfectamente por la eternidad y nos vamos a poder deleitar en Él por la eternidad. Eso es glorioso y debemos de tenerlo en mente. Pero ese mismo que regresa también es juez. Y Romanos 14:12 nos dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y saben que Romanos 14:12, ¿a quién se lo está diciendo? A la iglesia en Roma. A creyentes, daremos cuentas a Dios cuando Él regrese. Y esto nos enseña que el retorno de Cristo no es solo algo que debemos de anhelar con miras a la eternidad, sino como un evento en el cual vamos a tener que rendir cuentas de cómo estamos viviendo hoy. No perdamos eso de vista. ¿Estás viviendo para su gloria? ¿Estás viviendo para la edificación de su iglesia? Saben, Él nos dio el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo nos ha dado dones espirituales que Él mismo nos ha asignado a cada uno para la edificación de la iglesia. Y cuando seamos llamados a cuentas, cuando Él regrese, el Señor nos va a decir cómo usaste los dones. ¿Cuánta edificación le proveíste a tu iglesia? ¿Cuánto creció la iglesia a través de tu servicio sacrificial? Porque yo di mi vida por ella. ¿Tienes la misma pasión por la iglesia que tiene tu Salvador? ¿Tienes la misma pasión por la iglesia que tiene aquel que es cabeza de la iglesia? ¿Cabeza de la iglesia? Porque seremos llamados a cuenta, familia. Por eso yo les digo, es que no se trata de solo el domingo, familia. Ese no es el evangelio que aprendemos del Nuevo Testamento. Otro ejemplo de que seremos llamados a cuentas, en Hebreos 13:17, se nos habla de las cuentas que tendrán que rendir los pastores, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. Ustedes y nosotros vamos a dar cuentas. Nosotros de cómo los instruimos, ustedes de cómo respondieron a nuestra instrucción. Pablo en una ocasión se despide de algunas personas en Éfeso, cuando llama a los ancianos de Éfeso y les dice, yo soy libre de la sangre de todos ustedes. Y les dice, porque no he rehuido de comunicarles, de presentarles todo el evangelio de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Les está diciendo, yo cumplí delante del Señor con mi labor. Ahora cumplan ustedes con la de ustedes. Vivan a Cristo. Reciban el mensaje de sus pastores, vean la vida de ellos, imítenlas, pongan en práctica lo que se les está enseñando como respuesta a la salvación que ya poseen.
si es que la poseen. Demuéstrenlo con sus vidas, demuéstrenlo con su servicio, demuéstrenlo con su entrega sacrificial. Es importantísimo, familia, que nosotros entendamos que esta espera es activa, y la forma en la que es activa es sirviendo al Señor y a su iglesia. Y esto no es solo una responsabilidad, es un privilegio. El Señor mismo nos dice: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando nosotros entendemos de qué fuimos salvados y nos damos cuenta que hoy en su gracia tenemos el privilegio de servir en comunidad a otros que han sido salvados al igual que nosotros, eso es un gozo y un deleite. Y yo los animo a que ustedes evalúen sus propias experiencias y sus propios corazones. Aunque el corazón es engañoso, los animo a que lo hagan en esta manera específica. ¿Cuántas veces has servido a la iglesia y regresas a tu casa y decís: qué pérdida de tiempo haber servido a la iglesia de esa manera? No. ¿Saben qué pasa? Muchas veces llegamos agotados a la casa, pero cuando nos acostamos podemos decirle: Señor, he servido a tu iglesia, gracias por haberme dado ese privilegio. Estoy reventado, estoy agotado, Señor, pero he servido a tu iglesia. Ahora piensa en lo contrario. ¿Cuántas veces hemos ido a actividades sociales? ¿Cuántas veces hemos ido a practicar deportes? ¿Cuántas veces hemos ido a ver partidos de lo que sea? Y ahí sí decimos: qué pérdida de tiempo, qué desperdicio de vida haber visto ese Saprissa Liberia. Qué desperdicio de vida haber visto a mis compañeros de la escuela que solo burradas hablan. Yo no les estoy diciendo que no los vean, entiendan lo que estoy diciendo, pero les estoy dando ejemplos donde uno fácilmente puede ver que uno fue a hacer cosas y cuando uno llega a la casa uno dice: esto no fue de edificación, esto no fue bueno, esto no fue de provecho, esto no me acercó a Cristo. Pude haber invertido este tiempo con mayor sabiduría para mayor edificación de las personas con las que Dios me ha puesto a caminar en la vida cristiana. ¿Cierto que eso pasa? ¿Hay alguien en serio aquí que haya servido a su iglesia en algún día y llegue a la casa y diga que eso no tuvo valor? Eso nunca va a pasar, porque en última instancia al servir a su iglesia estamos sirviendo al Señor, y para eso nacimos, para adorar, y la adoración se expresa por medio de nuestro servicio. Entonces siempre vamos a servir a su iglesia, ahí es donde vamos a encontrar nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestra plenitud, porque estamos haciendo ¿qué? Lo que Cristo hizo. Estamos siendo imitadores de Cristo, estamos replicando lo que Cristo hizo. Ahora ven qué lindo esto. Si nosotros nos vamos al versículo 3 de 1 Tesalonicenses, Pablo había hablado de 3 acciones que eran evidentes en la iglesia de Tesalónica por las cuales daba gracias. Doy gracias por la fe, doy gracias por su servicio de amor, doy gracias por su esperanza. Ahora en nuestro texto nos está diciendo lo mismo. Es como si él estuviera diciendo: volverse de los ídolos a Dios es responder en fe, lo que había dicho en el versículo 3. Servir al Señor en su trabajo de amor es servir al Señor en el versículo 9. Y cuando dice esperando al Señor desde los cielos, es la misma esperanza que menciona en el versículo 3. Es como si tomara esos 3 elementos, fe, servicio y esperanza del versículo 3, y ahora nos está diciendo cómo se ven en la vida del creyente. Fe es la ruptura con todas las prácticas pecaminosas que no honran al Señor. Servicio es ya no la ruptura, sino el volverme para servir diligentemente, intencionalmente y sacrificialmente al Señor por medio de mi servicio a la iglesia. Y la esperanza es mantener una esperanza activa, no solo de las glorias venideras, sino también de la rendición de cuentas que nosotros tenemos que darle a nuestro juez cuando Él regrese. Y eso es lo más lindo, familia. No estamos a la espera de un evento, estamos a la espera de una persona, estamos a la espera de nuestro Dios. Eso es precioso.
Y vean cómo termina. Esperamos a su Hijo, versículo 10, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo nos dice, es su Hijo que resucitó de entre los muertos. Es su Hijo porque posee una naturaleza divina. Pero si resucitó de los muertos, de entre los muertos, quiere decir que murió. Lo que a su vez implica que tenía una naturaleza humana. Ese Hijo de Dios, eso es como lo que Pablo posiblemente está tratando de decir. Ese Hijo de Dios a quien esperamos es uno, es Jesús el Nazareno. Esa es la forma en la que Pablo lo identifica. ¿Por qué? Porque ese Jesús el Nazareno es el único que ha muerto y que ha resucitado en un cuerpo glorificado. Ese Jesús el Nazareno es el único que fue condenado a muerte por blasfemia y al mismo tiempo es el único que ha sido resucitado por Dios como una expresión divina de vindicación en cuanto a su persona y a su obra. Es el único que fue tenido por charlatán. Y sin embargo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre y le concedió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso es que nuestra esperanza, familia, no puede estar en nada de este mundo. Tiene que estar en el que regresa por nosotros. Y esa esperanza se ve también a través de nuestro estilo de vida. ¿Para qué vives? ¿Anhelas el regreso de Cristo? Familia, va a haber un momento en la historia de la humanidad donde por segunda ocasión Cristo va a dejar su lugar a la diestra del Padre, pero esta vez no para morir, sino que esta vez para tomar a su iglesia y unirse a ella por la eternidad. Y nosotros somos su iglesia. Esta vez Cristo regresa para consumar la victoria que alcanzó en la cruz del Calvario cuando se levantó de los muertos y dejó el sepulcro vacío. Este es el único Jesús que nos libra de la ira venidera. ¿Y saben qué es lo más lindo del Evangelio? Bueno, tiene muchas cosas muy lindas, es que a mí me encanta el Evangelio, pero tiene muchas cosas muy lindas, pero una de las cosas más preciosas del Evangelio es que usted y yo en este mundo podemos sufrir las consecuencias del pecado, propio y de los demás. Pero nunca vamos a sufrir la ira de Dios por nuestro pecado. Y pensémoslo de esta manera, si sufrir las consecuencias del pecado es horrible, no tenemos ni idea de lo que es sufrir la ira de Dios por ese pecado. Y el Evangelio nos afirma que la ira de Dios por nuestros pecados ya la cargó Cristo en la cruz, por nosotros. No vas a sufrir la ira venidera. Eso es lo que Pablo le dice a todos los que se han convertido de los ídolos al Dios vivo y anhelan y esperan la venida de su Salvador. ¿Quién estaría a la espera de la ira venidera? ¿Quién? Nadie. Pero la iglesia no va a sufrir la ira venidera. Lo que va a recibir es el gozo eterno, el gozo eternal que cantábamos ahora. Estamos a la espera de eso. Demostrémoslo con nuestra vida, con la forma en la que vivimos. Veamos el ejemplo de los tesalonicenses. Así es el cristianismo, familia. Ese es el cristianismo nuevo testamentario, ese es el cristianismo de la iglesia primitiva, donde hombres y mujeres entregaron sus vidas por causa del Evangelio de Jesucristo. Así se vive a Cristo, iglesia. No hay otro evangelio, no hay otro estilo de vida. Es uno, es que fuimos comprados por un precio y la norma de vida, el principio de vida que nosotros debemos aplicar hoy es lo que Pablo dice en 1 Corintios 10:31. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, porque para eso fuiste creado y para eso fuiste comprado. Y eso es lo que vas a hacer por la eternidad. No esperemos a que llegue la eternidad para empezar a darle la gloria al Señor. Es ya que tenemos que darle la gloria a Dios. Es ahora, es hoy y por el resto de nuestra vida que tenemos que vivir para la gloria del Señor. Entonces, familia, demos frutos dignos de arrepentimiento para que cuando nuestro Salvador regrese
escuchemos de su boca: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que lo que escuches de tu Creador y de tu Salvador sea: bien, siervo fiel, siervo bueno, entra en el gozo de tu Señor. Vive para Cristo. Solo tenemos esta vida. No vivas para aquello de lo que Jesús te rescató. No, vive para aquel que te rescató. Vive para Cristo. La verdadera conversión implica un cambio radical en nuestras vidas. Eso lo vemos en la vida de Pablo, lo vemos en la vida de los tesalonicenses, y debería de ser la realidad de toda persona cuya conversión haya sido genuina. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por exponernos a este mensaje de Tesalonicenses, Señor, y darnos la posibilidad de reflexionar realmente de dónde estamos, si es nuestra conversión es genuina o no, y si hay evidencia de nuestra conversión a partir de a quién adoramos y a quién servimos, a partir de si estamos a la espera de rendirte cuentas, no para ganar la salvación, sino para rendirte cuentas de cómo vivimos los beneficios, los privilegios y tus bondades de haber sido salvos en este mundo caído, Señor. Señor, solo hay un evangelio, y el evangelio es que éramos pecadores y Cristo murió por nuestros pecados, cargó la ira de Dios por nosotros y su justicia nos fue tomada a nuestro favor. Ese es un evangelio, pero también solo hay un estilo de vida para responder a ese evangelio. No lo definimos nosotros, no lo define el mundo, lo define tu palabra, Señor. Y ese evangelio exige que vivamos vidas que han sido transformadas radicalmente, que han roto con el pecado y ahora se dedican a su Salvador. Y yo te pido, Padre, que nos ayudes como iglesia a entender esto, Padre, y que podamos encontrar gozo en servirte, en servir a tu iglesia, Señor. Que podamos asumir tanto la responsabilidad y el privilegio de estar en una espera activa para que cuando tú llegues, Señor, te deleites en nosotros, te deleites en lo que pudimos hacer para el avance de tu reino, la edificación de tu iglesia, Señor, y la gloria de tu nombre. Ayúdanos a recordar, Señor, que vivir es Cristo. Que tu nombre sea bendito por las generaciones, Señor. Y que como iglesia podamos vivir la vida cristiana que tú esperas de nosotros, que es básicamente semejanza de Cristo. Quita de nosotros, Señor, esas inclinaciones, Señor, al engaño de pensar que el mundo nos puede proveer lo que solo tú nos puedes proveer. Y ayúdanos, Señor, a esforzarnos en tu gracia, en tu poder, para hallar en ti nuestra plena satisfacción. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a los que están aquí hoy, que son de otras iglesias o están visitando, Señor. Bendícelos a ellos también. Y llévanos a todos, Señor, a un mayor compromiso de vida cristiana para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.